Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Veleira, imparto el taller de cerámica en la Coordinación de Creación y Reflexión Artística. En esta ocasión les queremos mostrar los 8 pasos que requiere el proceso cerámico. Todos los materiales cerámicos se extraen de la corteza terrestre. Es realmente ahí donde inicia el proceso cerámico. Nosotros eso no lo hacemos en clase. Por eso les dejo aquí un link por si les interesa ver todo este trabajo. Para el trabajo en el taller, compramos un barro de Oaxaca, un poco de arcilla Zacatecas que se la vamos a adicionar al barro de Oaxaca y una pasta cerámica. Esta pasta ya tuvo toda una investigación de materiales donde el proveedor nos puede decir exactamente qué características tiene y a qué temperatura la debemos de quemar. Soy Mayela Flores y yo les voy a contar acerca de la técnica del amasado. El amasado es un proceso fundamental, quizás el primero, dentro de la preparación de los materiales, con el objetivo de la creación de una pieza cerámica. Por un lado, se enfoca en unir los distintos elementos en una sola pleca o bola de arcilla, y por otro, se enfoca en generar una masa homogénea y sobre todo con todos los materiales integrados y sin burbuja. Es decir, que por un lado integra y que por otro lado dispone para la creación cerámica. ¿En qué consiste el amasado? Consiste en sus primeras fases en la mezcla de distintas arcillas, polvos, para que se seleccionen para la creación de una masa homogénea, y en su hidratación. Tanto la cantidad de arcilla como la cantidad de agua deben de ser controladas. Eso se mezcla, se va humedeciendo poco a poco. Es un momento en el que puede pasarse la humedad de la pieza y entonces podemos tener como resultado una masa pues demasiado hidratada. Ya que integramos los materiales, el segundo momento del amasado sería continuar con un ritmo constante y prolongado de distintos momentos de amasado, que significa que por un lado tenemos que amasar, ¿no? Como masajear el material, y por otro lado hay que hacer distintos momentos de corte, ¿no? Ya que hicimos el rollo de la masa, tenemos que cortarla para ver si en el material no hay cavernas. Por ejemplo, aquí sí hay muchas cavernas. Esas cavernas de aire que se forman adentro del material, el amasado ayuda a eliminarlas, lo cual es súper importante, ¿no? Nuestra profesora nos decía que una pieza bien amasada debía de tener muchos momentos de amasado, con la finalidad de integrar muy bien los elementos, pero también de disponer este material para que esté en su punto sin ninguna caverna de aire. Las cavernas de aire podrían tener como resultado que afectan, ¿no? Si bien nos van, afectan la estética de la pieza porque se puede reventar levemente algo, o de plano revientan la pieza porque al momento de hornearlas, el calor hace que el aire se expanda y que reviente nuestras piezas. Entonces, es muy importante amasar muy bien para que evitemos que haya estas cavernas en distintos momentos, ¿no? De cortar, verificar, revisar, seguir amasando. Y bueno, esto implica un proceso muy manual, pero también corporal, ¿no? Se amasa con todo el cuerpo, este, lo cual produce que conozcamos muy bien los olores, la sensación, la temperatura, la textura de las distintas arcillas con las que vamos a trabajar. Entonces, amasar la pieza, si bien también es duro, ¿no? Incluso implica darle golpes a la arcilla, es duro físicamente, también es un proceso que propicia la unión o un conocimiento profundo de nuestros materiales.
La barbotina es una mezcla de barro con agua. Tiene una consistencia casi líquida y es un poquito como pegajosa. Es súper importante, sin ella no podemos trabajar porque es la que nos ayuda a pegar las piezas del barro. Cada esquina, cada pieza que se quiera agregar a un trabajo de barro se hace con barbotina. Entonces, básicamente la barbotina funciona como nuestro resistol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a continuar con mi proceso para la elaboración de mi taza. Previo a ello ya tengo la circunferencia para mi taza. Aquí está un cartón que recorté. Ya adelanté un poco esta base. Ya le agregué un poco de barbotina también para ir haciendo la pared. Entonces, esta es la técnica de rollo. Vamos a ir subiendo un poco. Y aquí tengo esta tarjeta. Voy cortando. Con este palillo también voy haciendo las rayitas. Voy a cortar otro poco acá. Le agrego más barbotina. Vuelvo a hacer otra vez unas pequeñas rayitas. Y agrego más barbotina. Hola, ¿qué tal? Ahora nuevamente voy a continuar con mi proceso. Les voy a mostrar aquí. Voy a poner mi asa. Hice unos pequeños orificios. Voy a poner barbotina. Ya previo a ello tengo mi base que voy a colocar. Hola, ¿qué tal? Voy a continuar con mi proceso. Ahora voy a pasar mi dibujo. Voy a mojar mi boceto y lo voy a colocar aquí en la taza. Aquí tengan mucho cuidado para que no se vaya a romper el papel. Au, 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 au. Y ya quedó. Entonces queda de esta manera. Y ahora ya tengo aquí lista mi aguja. Y entonces voy a proceder a ir calcando el dibujo con unos pinchazos sobre el dibujo. Lo voy a calcar y ya después voy a posteriormente a seguir con el esgrafiado. Hola, yo soy Andrea Estrada y les voy a explicar un poco la técnica de ahuecado. Estas son algunas de las piezas que he hecho con esta técnica. El primer paso siempre es amasar el barro para sacar todas las burbujas de aire. Ya que está amasado, hay que darle forma. En esta ocasión yo haré una cajita en forma de huevo.
Ya teniendo la forma voy a cortar la tapa. Y con un compás marco la parte que quiero ahuecar. Después, con una herramienta de alambre, retiro el exceso de barro ahuecando la pieza. Por último, quito imperfecciones y aliso la pieza con una esponja húmeda. Y si se desea, se pueden agregar otros elementos. Y listo, ya tenemos nuestra pieza ahuecada. Buenas tardes, mi nombre es Sigfrido Ulloa y yo les voy a hablar de una técnica de cerámica que se llama modelado. De hecho, es la técnica que más me gusta y con la que he realizado mayores piezas. Bueno, modelado se basa en que tenemos un modelo, una imagen, tal vez en nuestra imaginación, una fotografía de algún objeto o figura que queremos imitar o la que queremos lograr, ¿no? Entonces tenemos lo que es nuestro material, que es el barro, y vamos a ir modelando y añadiendo pedazos de barro a uno que ya tenemos para lograr nuestra figura. De hecho, esta es una técnica que se llama aditiva porque le vamos a ir agregando pedazos a la figura que vamos logrando para llegar a nuestro objetivo final. Es importante que cuando tenemos, voy a hacer como que estoy haciendo una figura, vamos a hacer un caballito, por ejemplo. Entonces, a la hora de que agregamos, por ejemplo, esto que va a ser la cabeza y el cuello del caballo, hagamos surcos en ambas piezas de barro que vamos a unir en ambos sentidos y las peguemos con barbotina, que es nuestro barro líquido que tenemos y que tiene la función de un pegamento, un resistol, y junto con los surcos y todo van a hacer que las dos piezas se unan y que a la hora de manipularlo después no se vayan a separar, ¿no? Como que se forme una sola pieza de barro. Ese es el objetivo. También, bueno, yo lo que trato de hacer muchas veces es usar el mínimo número de piezas añadidas y tal vez de una sola pieza, ir sacando el mayor número de pedazos de la pieza. Por ejemplo, aquí del cuerpo puedo ayudarme, bueno, jalando de acá y puedo sacar lo que serían las piernas del caballo. Y esto pues va a tener una mayor resistencia a que si lo pegamos, también si lo pegamos puede que llegue a tener la misma resistencia, pero vamos a trabajar más. Y creo que nos va a ayudar si tratamos de hacerlo un pedazo que ya tenemos, del que nos pueda salir todavía el material necesario para las apéndices. Entonces eso también pues es cuestión de práctica para irle calculando de que no nada más es el cuerpo, sino a lo mejor de ahí vamos a sacar las patas, otras partes. También es importante que lo ahuequemos. Entonces lo que vamos a hacer es que con la cuerda que viene en nuestro kit de modelado vamos a partir el caballo en dos. Yo lo partiría en forma simétrica, que podría ser por acá, a lo largo, que por la cresta y otras cosas nos va a ayudar a que se esconda luego la señal de donde lo cortamos. Entonces, una vez que lo ahuecamos, vamos a tener dos partes y con algún instrumento de nuestro kit vamos a ir rascando y sacando barro de adentro. Y una vez que lo hayamos sacado de ambos lados, lo vamos a pegar. Vamos a usar lo mismo que usamos para pegar, cuando pegábamos un pedazo de barro al otro. Vamos a hacer surcos en ambos lados, en las partes que se van a pegar. Y una vez que hagamos los surcos, vamos a ponerle barbotina y entonces las vamos a volver a unir. Nos va a quedar como una cicatriz, bueno, una señal de donde se partió. Entonces, pues con nuestros dedos o un Q-tip o algo le vamos a ir tallando para que desaparezca la señal de donde se unió. Y ya una vez terminado esto, pues ya nuestra pieza quedará lista. Pero es importante que no solamente lo ahuequemos, sino que luego con un punzón o algo le hagamos un hoyo
por donde pueda salir el aire caliente, porque si no el aire caliente se va a quedar adentro y si no tiene salida va a explotar la pieza. Ahora les voy a enseñar algunas piezas que he hecho con esta técnica. Está este cocodrilo. Y finalmente tengo estos que son dos salchichas que pasa uno abajo del otro. Y bueno, de un solo cilindro saqué todo, del mismo cilindro jalé las patitas. Que como les decía es mejor en este caso, como son patas delgadas, a la hora de unirlo, si es de una sola pieza es más fácil. También de aquí saqué la cola, lo que es la cabecita y las orejas. Y bueno, esto fue un ejemplo de lo que es modelado. Me dio gusto participar con ustedes. Hasta luego. Hola, yo soy Fátima del grupo de cerámica avanzada de Ibero. Les voy a hablar de una técnica que se llama Ágata, que es muy libre y es muy divertida, y aquí hay un video que pueden ver para ver cómo se hace. Primero se mezclan dos colores de barro y se parte para ver qué colores van a quedar. Yo usé el hilo para partir varios círculos. Aquí se puede ver qué patrones iban quedando y lo aplané. Coloqué la placa sobre un molde y lo aplané un poco más para que quedara más grande, utilizando la esponja y mis manos. Luego lo corté. Para los aretes corté ovales y hice las diferentes figuras. Todo esto ahora tiene que ir al horno. Así quedó el plato por adelante y por atrás. Estos son unos aretes y es el segundo par. Hola, soy Otilia, egresada de la Ibero de la carrera de Diseño Industrial. Nerikomi. Nerikomi es una técnica artística en la cerámica. El nombre deriva de la técnica tradicional japonesa que crea patrones con la arcilla coloreada. Mi pieza es un portacelular. Para esta pieza primero se hicieron dos placas, una placa de pasta blanca y una placa de pasta de barro Oaxaca. Después se procedió a cortar en tiras de 2 centímetros y después se hizo un tramado tipo ajedrez. Ya con la placa, con el tramado que queríamos, se dio la forma al portacelular. Hola, ¿qué tal? Este semestre estuve trabajando con técnica de placa y de modelado en un proyecto que va a terminar siendo bastante grande, de aproximadamente 1,5 metros por 1 metro, que va a ser una serie, como un mural hecho de pequeñas fachadas. Algunas fachadas más grandes que otras. Este es el esbozo inicial y empecé por las fachadas más grandes, las que están abajo. Las que ya tengo hechas, armadas, son la primera y la tercera. La primera la hice en 2 partes, ¿no? Estos son los esbozos más específicos de esas 2 fachadas, estas 2. Como verán, pues está todo hecho bastante sobre las rodillas, sin mucha precisión. Básicamente de lo que se trata es de hacer una especie de dibujo, casi como un dibujo infantil sobre la cerámica, con un poco de alto relieve y bajo relieve. Aquí no están los personajes que sí incluí ya en la fachada, con esta técnica de modelado de pues pellizcar y ir armando las piezas, ir armando los personajes o las ventanas con las manos, ¿no? Moldeándolas con las manos. La técnica de plancha consiste en poner la cerámica una vez amasada en una placa de madera cubierta con plástico o con tela y con dos pequeñas piezas de madera que le den cierta altura, ¿no? Las piezas de madera pequeñas están a los lados de donde se pone la cerámica, de modo que al pasar el rodillo, esas piezas de madera establecen un límite y permiten que uno amase o que uno ruede sobre la cerámica de una manera parejita, ¿no? Que no queden unas partes más gorditas y otras más delgadas. Y a partir de esa placa se pueden hacer un montón de cosas. Yo en esa placa estoy pegando el resto de los elementos de las fachadas, pero con esas placas se pueden hacer floreros o se pueden hacer un montón de otras cosas. Pues nada, básicamente ese es el proyecto en el que he estado trabajando este semestre. He hecho otras cosas chiquitas, pero esto es básicamente en lo que he trabajado. Probablemente me va a tardar otros 2 semestres en terminar el mural completo.
Pues muchas gracias. Hola, me llamo Vanessa Navari y para la clase de cerámica quise hacer arte conceptual. Hice varias piezas representando toallas sanitarias con sangre y quise representar y hablar sobre la menstruación. Le llamé a estas piezas reglas porque al menos aquí en México se reemplaza la palabra menstruación con la regla. Entonces quise escoger esta palabra para decir que la sociedad tiene que seguir determinadas reglas para como tapar la menstruación de la sociedad, como viéndolo como un tabú o como algo sucio o impuro. Y no solamente aquí en México, sino en todas las partes del mundo, en muchísimas culturas, se ve la menstruación como algo sucio o impuro y muchísimas mujeres no pueden tocar objetos o pueden compartir comida con otras personas mientras están menstruando porque precisamente se ve como algo sucio o impuro. Entonces, siento que es muy importante hablar sobre estos temas porque hay muchísima desinformación, tanto en hombres como mujeres. Y es una experiencia que muchísimas mujeres lo tienen y es algo completamente normal y natural. Bueno, en mi experiencia, yo en secundaria tenía que esconder la toalla sanitaria cuando iba al baño, cuando estaba menstruando, para que no vieran que estaba menstruando, pero es un proceso totalmente natural y normal. No hay por qué esconderlo, sino hay que hablar, al contrario, hay que hablar sobre eso para que no haya esta desinformación en la sociedad, en el mundo, ¿no? Y también en los comerciales, cuando promocionan las toallas sanitarias, no enseñan la sangre, sino enseñan un líquido azul. Que pues no tiene nada de malo enseñar sangre porque es lo normal, no o sea, ¿por qué no enseñar lo normal, no? Y bueno, hay otras experiencias mucho más fuertes y mucho más tristes que vivimos las mujeres, pero siento que esto es muy importante y también quiero reiterar que el uso de toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o discos menstruales es un privilegio. Muchísimas mujeres, justo por esta desinformación, no tienen alcance a estos. Y no solamente por esta desinformación, sino también por su posición económica. Y bueno, quise hacer varias toallas sanitarias de diferentes tamaños, porque cada mujer vive su menstruación diferente. No todas tienen un ciclo menstrual regular. Muchísimas tienen un ciclo menstrual irregular y muchas mujeres tienen un flujo abundante y otras tienen un flujo normal o pues no abundante. Entonces siento que es muy importante hablar también sobre esto porque cada mujer experiencia su menstruación diferente. Y precisamente espero que les guste mucho y espero que se informen y den la información adecuada, no solamente a mujeres, sino también a hombres, para que precisamente no se vea como un tabú, o como se ve la menstruación sucia o impura o como algo no adecuado, y que se represente tal y como es, porque es un proceso totalmente natural, es como, o sea, pues sí, o sea, es un proceso que muchísimas mujeres viven y pues precisamente hay que hablar sobre estas cosas. Muchas gracias.
Pues hemos llegado ya al final del proceso. Los invito a que me acompañen a abrir el horno y ver qué pasó allá adentro y cómo quedaron las piezas.